Buenas noches a las personas que nos miran en YouTube y en las redes. El tema de hoy es Trinidad Universal y es un tema bastante difícil, bastante sugerente, y a lo largo de la historia estos temas, este grupo de tres, esta Trinidad, esta trilogía, ha sido comprendida por todas las culturas de distinta manera, ¿sí? Por poner un ejemplo, la Trinidad druida. Ustedes saben, Allan Kardec, quien es codificador de la doctrina, su vida anterior fue druida. Y en la cultura druida habían esta Trinidad también: espíritu, materia y sobre todo Dios, ¿sí? Si vemos en la India, por ejemplo, también hay una trilogía, hay una Trinidad que va a ser Dios, Brahma, Vishnu y Shiva, que son los poderes de creación, de destrucción y manutención. Y así podemos encontrar hasta el catolicismo, ¿no? La Trinidad, uno de los misterios, y en fin. Pero en esta ocasión, en homenaje a los 160 años del Libro de los Espíritus, he tomado este tema que lo trata en el capítulo número 1 del Libro de los Espíritus. Acordémonos, el Libro de los Espíritus, 1857, y cumplimos 160 años. Entonces vamos de paso, aprovechando este tema, vamos a dar valor filosófico a la codificación y especialmente al Libro de los Espíritus. Entonces nos vamos a centrar en esto. Esperemos un ratito. Ok. Tenemos la cuestión número 27 del Libro de los Espíritus. Dice: Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe. La Trinidad Universal. ¿Ok? A pesar de que nos dice con mucha autoridad tres cosas importantes: Dios, espíritu y materia, sin embargo, no explica todavía la relación de estos, ¿sí? O cómo funcionan estos tres elementos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que recurrir netamente al ámbito filosófico para poder entender eso, porque a raíz de esos elementos ha habido muchos problemas, desde el panteísmo hasta el dualismo, a creer que Dios es la naturaleza, nosotros somos parte de Dios. ¿Qué pasa con todo eso? ¿De acuerdo? Entonces tenemos una premisa de Allan Kardec donde dice: la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, ¿sí? Al llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Entonces tenemos por una parte filosofía y razón. Esto está en las conclusiones del Libro de los Espíritus, en el capítulo 6. ¿De acuerdo? Entonces, necesariamente tenemos que recurrir al ámbito filosófico, debido a que ahí está la fuerza de la doctrina, ¿sí? Pero entendiéndola totalmente. Respecto a esto, también León Denis dice, ¿sí? El espiritismo tiende a reunir y a fundir en una síntesis grandiosa todas las formas del pensamiento y de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, toda forma de pensamiento se va a hallar en el siglo XIX resumida en la doctrina espírita. León Denis, para las personas que nos acompañan por primera vez, es uno de los precursores del espiritismo, sucesor de Allan Kardec. ¿De acuerdo? Muy importante para la doctrina. Y después tenemos a otro de los personajes muy importantes. La saturación del color está bien. ¿Puedes ayudar un poquito si es que hay que mover estos dos? Para que se pueda ver mejor. Eso, gracias. ¿Sí? Herculano Pires, lógicamente, ya nace y va a influir mucho en el siglo XX. Un gran estudioso de la doctrina espírita, muy importante para hacer toda esa exégesis del pensamiento filosófico que hallamos en la doctrina, ¿sí? Él nace en Sao Paulo,
1914-1979, llamado también el apóstol de Kardec. ¿Qué dice él respecto a todo esto? Dice: cada fase de la evolución humana se cierra con una síntesis conceptual de todas sus realizaciones. Y pone ejemplos. La Biblia es la síntesis de la antigüedad, ahí se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Encierra, globaliza todo el Antiguo Testamento. El Evangelio constituye el compendio del mundo greco-romano y judaico. ¿De acuerdo? Siguiente etapa. El Evangelio, el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Y después tenemos, y el libro de los Espíritus es la síntesis del mundo moderno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a necesitar entender este mundo moderno, ¿sí?, para entender cuál es la síntesis que hace el libro de los Espíritus, en este caso, como piedra angular de la doctrina, ¿sí? Entonces, hay una cosa particular aquí. El Antiguo Testamento tenemos como referente a Moisés, la ley mosaica, ¿no? Comprende ese pensamiento. Después vamos a tener en el Evangelio, ¿sí?, todo ese conocimiento dado por Jesús. Pero en el libro de los Espíritus, ¿quién lo da? Los Espíritus. No va a estar determinado por una persona, sino va a ser un colectivo que se llama el Espíritu de verdad, donde están los espíritus superiores capaces de dar guía a la humanidad, ¿sí? Ok, sigamos la siguiente. Ahora, el mundo moderno. En el mundo moderno se topa nuevamente este tema de estos tres elementos. Y dos exponentes principales, bueno, el más importante, René Descartes, y el más importante del final del racionalismo, ¿sí?, es Baruch Spinoza. Voy a hablar un poquito de ellos para ir haciendo un preámbulo de cómo va a resolver esto la filosofía del libro de los Espíritus. Entonces tenemos a René Descartes, nace en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Y él va a partir de una premisa, de dudar de todo, ¿sí? Hay parte, es decir, ya no le va a interesar el conocimiento a través de los libros ni a través de la experiencia. Duda de todo, incluso de lo que ve, y duda de sus sentidos. Y en ese dudar se da cuenta de una verdad, se da cuenta de que está pensando, ¿sí? Hay un hecho del que partiendo de la duda ya no duda de que está pensando, y si está pensando, está existiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él dice, pienso luego existo, ¿no? Cogito ergo sum. Después, en esta situación va a encontrar un método, va a desarrollar un método para validar el conocimiento, porque lo que va a interesar en la modernidad no es tanto el conocimiento, sino que el conocimiento sea verificable, sea válido, ¿sí? Entonces, va a desarrollar su método, y en el discurso del método, en su libro El discurso del método, plantea 4 etapas. Primero, la evidencia, es decir, vemos que algo está pasando, por lo tanto podemos partir de algo. Segundo, el análisis. El análisis va a permitir que aquello que vamos a analizar se pueda dividir en tantas partes como sean necesarias para el análisis. Después vamos a tener la síntesis, va a partir de cosas particulares a cosas generales. Después va a tener las conclusiones, ¿no?, que él lo llama la enumeración. Pero en el pensamiento de Descartes, él plantea que hay 2 realidades, ¿sí? Él las llama la res cogitans, que es la realidad del pensamiento, ¿sí? Acuérdense, se dio cuenta que pensaba y que existía, por lo tanto el pensar es una realidad, ¿sí? Y por otra parte, opuesta al pensamiento, tiene la res extensa, la realidad de extensión. Y la realidad de extensión se refiere a la materia. En la modernidad se llamaba extensión a todo lo que podía ser medible, ¿sí? En este caso a la materia extensa era la otra parte de esa realidad. Y en ese proceso se da cuenta de una cosa, de nuestras ideas, ¿de acuerdo? Y va a ver que tenemos ideas innatas, ¿sí?, como punto final, pero antes de eso hay las ideas que nosotros las obtenemos del exterior. Hay ideas que las combinamos con las cosas que obtenemos del exterior y creamos cosas que no necesariamente son tangibles.
y las ideas innatas. Y en estas ideas innatas va a justificar la existencia de Dios. Acordémonos que solo tiene dos cosas, ¿no? Y él necesita comprobar que existan. Ahora, ¿cómo comprueba que Dios existe? Entonces va a recurrir a las ideas innatas. Ahí se da cuenta de que si nosotros tenemos la idea de perfección, por ejemplo, ¿sí?, que es una idea que nadie nos ha impuesto, todos en sí tenemos una idea de perfección. Esa idea de perfección, ¿de dónde viene? Por lo tanto, si existe esa idea de perfección, va a venir de Dios, y justifica él así eso. Por lo tanto, ya resolvió el problema de las tres partes, ¿no?, de la Trinidad. Resolvió el problema. Dios, modelo de perfección, ¿sí? Naturaleza, res extensa, materia, y por lo tanto, res cogita, el pensamiento. ¿De acuerdo? Sin embargo, los pone en una posición dual. Ahora, hasta ahí de cara. Después vamos a ver un poquito más y a adentrarnos en la doctrina. Después tenemos a Baruch Spinoza, ¿sí? Baruch Spinoza, uno de los más controversiales también, muy, muy importante para el pensamiento del 20 y de la doctrina en especial, ¿sí? Va a partir de una cosa. Él nace en una familia judía muy ortodoxa, y él en sus pensamientos, en sus propuestas, va a encontrarse totalmente desamparado de su comunidad, a tal punto que lo excomulgan, ¿no? Y una de las excomulgaciones que recibe, que es la más severa, ¿sí?, se llama el Jerem. El Jerem se otorgaba solamente a aquellos que ya no tenían perdón de Dios, según la tradición judía, ¿no? ¿Por qué? Porque Baruch Spinoza, que muchos lo consideraron panteísta y muchos lo consideraron ateo, va a explicar estas tres situaciones, Dios, espíritu y materia, de una manera mucho más coherente que René Descartes. Para Descartes había dos cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, Baruch Spinoza dirá, Dios no solamente es infinito, no es solamente pensamiento, sino Dios también es naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, no mezclaba las tres cosas. Dios era a la vez la naturaleza y a la vez el pensamiento. Por eso lo acusaron de panteísta. Sin embargo, él no se refería a que Dios se agotara en la naturaleza, porque perdería sus cualidades. Sin embargo, Dios, al ser inmanente a la naturaleza, ¿sí?, no se agota en la naturaleza. Es decir, Dios es la naturaleza y no se agota en la naturaleza, ¿de acuerdo? Y también es individualidad. Dirá, por ejemplo, una de las cosas que dice, todas las cosas, mientras esté en su naturaleza, se van a esforzar por mantenerse en su naturaleza, ¿de acuerdo? Es decir, un objeto, una manzana, nunca va a poder ser una pera, ¿de acuerdo? O un árbol de manzanas no va a poder dar peras, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo esa condición no aplica al ser humano, a la naturaleza del ser humano. Eso se llama conato. Pero el ser humano puede superar ese conato, esa necesidad de mantenerse en su naturaleza, porque si nos mantuviéramos en nuestra naturaleza no podríamos evolucionar, ¿de acuerdo? Entonces, va a formular en su ética, en la ética demostrada según el orden geométrico, va a demostrar, y parte como el libro de los espíritus, parte de Dios, donde para Baruch Spinoza dice Dios es la sustancia, ¿de acuerdo? La sustancia infinita. Después va a tratar las pasiones y va a tratar la posibilidad del ser humano de salir de su estado de servidumbre, es decir, de servir a su instinto para ser una persona libre, ¿sí?, a través del camino de la autoconciencia, ¿sí?, cuando sea consciente y tenga más control de sus pensamientos, pasiones y etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a entender un poquito más adelante. Ahí está de forma general, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces,
Recordemos, Herculano Pires, en la introducción del libro de los Espíritus, en el estudio, en la noticia de la obra, él estudiaba mucho a estos dos filósofos, ¿sí?, como antecesores justo de la doctrina, ¿no? Dice, afirmaba Descartes que Dios está en la conciencia del hombre como la marca del obrero en su obra. Les dije, ¿no?, la idea de perfección, idea innata, es puesta por Dios. Por lo tanto, él dice que Dios está en el hombre como la marca del obrero en su obra. Los espíritus confirman ese principio, pero van más allá, mostrando que la marca del obrero se encuentra en todas las cosas de la naturaleza entera. ¿Sí? Ojo, dice la marca del obrero se encuentra en las cosas de la naturaleza entera. ¿Qué decía Spinoza? Que Dios era la naturaleza y que no se agotaba ahí. Entonces tenemos dos puntos de partida, ¿no? Por una parte, Dios no es la naturaleza, sin embargo, crea la naturaleza y por lo tanto esa naturaleza lleva su marca. Después vamos a entender cuál es esa marca, ¿sí? Y por otra parte, Spinoza, quien decía que Dios era la naturaleza, ¿ya? Entonces, justamente Kardec, viendo, siendo muy cauto con todo este asunto, va a establecer que no se confunda la idea de Dios del espiritismo, ¿sí?, que de esta idea no se haga un panteísmo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver de qué se trata el panteísmo en este caso. El panteísmo justamente es confundir la causa con el efecto, ¿sí?, o creer que somos una porción igual a Dios en este caso. Nosotros seríamos Dios en pequeño, modelo de lo que Dios es en grande. Eso sería el panteísmo. Pero advirtiendo eso, Allan Kardec va a preguntar, dice, ¿Dios es un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas? ¿Ya? Entonces, dice, si fuese así, Dios no existiría, pues sería el efecto y no la causa. Él no puede ser ambas cosas a la vez. Dios existe, no podéis dudar de ello. Eso es lo esencial, ¿de acuerdo? Continuando con el panteísmo, sigue, en la pregunta 15 dice, ¿qué pensar de la opinión según la cual los cuerpos de la naturaleza, la totalidad de los seres y mundos del universo serían partes de la divinidad y constituirían en conjunto la propia divinidad? Dicho de otro modo, ¿qué pensar de la doctrina panteísta? Y la respuesta de los espíritus es, como el hombre no puede convertirse en Dios, él quiere al menos ser una parte de él, ¿sí? Después vamos a tener Herculano haciendo una exégesis del libro de los espíritus. Dice, la suprema naturaleza de Dios en cuanto a inteligencia infinita y causa primera es siempre preservada, ¿de acuerdo? Es importantísimo eso. Lo comprobamos en todo el capítulo primero y en todos los muchos otros pasajes del libro. En el capítulo primero del libro de los espíritus trata sobre Dios, ¿no? Y inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Toda confusión entre creador y creación ha sido descartada. El Dios espiritista no es antropomorfo, pero tampoco es panteísta. La definición espiritista resulta terminante. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se desarma nuevamente la unión que puede tener la materia, que puede tener la inteligencia con la inteligencia suprema. Entonces nos lleva a buscar otra relación entre esas partes, ¿sí? No las está confundiendo con ninguna de las dos. Dios no es materia ni es espíritu. Sin embargo, es inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Eso significa que si existe la materia, existe por él, y si existe el principio inteligente, existe a causa de él, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo. Entonces aquí tenemos una comparación de los tres, de Spinoza, Kardec
dada por Herculano Pires. Dice, así como para Spinoza es Dios la substancia infinita, para Kardec es la inteligencia infinita. Pero del mismo modo que se han equivocado aquellos que confundieron la substancia spinociana con el universo, así también se engañan los que confunden la inteligencia infinita con el hombre finito. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios es inteligencia infinita, puede darse esa confusión, ¿no? Puede darse esa confusión de que nosotros somos parte de esa inteligencia, ¿sí? Cosa de la que hay que cuidarse, ¿de acuerdo? Después tenemos esta afirmación del Libro de los Espíritus por Allan Kardec. Dice, la inteligencia de Dios se revela en sus obras como la del pintor en sus cuadros. No obstante, las obras de Dios no son el propio Dios, así como los cuadros no son el pintor que los ha concebido y ejecutado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Avanzamos. Entonces, ¿qué es el espíritu y la materia? ¿Sí? Si Dios no entra en eso, no es eso, porque espíritu y materia son obras de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el espíritu y qué es la materia? ¿Sí? Vamos a ver. Ya, son efectos, ¿de acuerdo? En eso estamos claros, ¿de acuerdo? ¿Qué es espíritu y materia? Pregunta número 21. Entonces, muy cauta esta pregunta. Imagínense los motivos que Kardec habrá tenido para realizar esta pregunta. ¿Qué pasaría si la materia fuera eterna como Dios? Ya no sería obra de Dios. Estaríamos fregados ahí, sí. ¿De acuerdo? Significa que alguien lo hubiera creado o que tiene otro inicio. ¿Sí? Entonces, incluso para preservar eso, Allan Kardec pregunta, ¿la materia es eterna como Dios o ha sido creada por Él en un momento determinado? Y dice, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, modelo de amor y caridad, jamás ha estado inactivo. Por más lejano que pudieseis representaros el comienzo de su acción, ¿podrías concebirlo siquiera un segundo en la ociosidad? ¿De acuerdo? Entonces, está afirmando que la materia necesariamente tuvo que haber partido de esa causa primera. ¿Sí? Después tenemos, la 22 dice, por lo general se define a la materia como lo que tiene extensión, y aquí vamos nuevamente al pensamiento cartesiano. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la res extensa que él mencionaba? Porque así se concebía la materia, como extensión. ¿Sí? Por lo general se define a la materia como extensión, lo que puede causar una impresión en vuestros sentidos, lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Y dice, desde vuestro punto de vista son exactas, porque solo habláis de acuerdo con lo que conocéis. Sin embargo, la materia existe en estados que para vosotros son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. Eso significa que esta extensión, que en el siglo XIX tenían mecanismos para medirla, ¿sí? Del cual en el 20, en el 21 nos damos cuenta que tiene otras formas de manifestación, sin dejar de ser materia, y tenemos otra forma de medirla también, ¿sí? Sigue partiendo de un principio, cuyo principio, el principio de la materia, que es el fluido cósmico universal, este principio va a tener muchas modificaciones, ¿sí? A tal punto que la electricidad, las señales siguen siendo materia, no porque no las podamos sentir con nuestro aparato, ¿sí? No dejan de ser materia, ¿de acuerdo? Son transformaciones de la materia en distintos estados de densidad, ¿ya? Hasta el sonido es materia, ¿de acuerdo? ¿De qué se basa el sonido? Del aire. El aire no lo vemos, ¿no? Se basa y impresiona al órgano auditivo, ¿sí? El sonido es materia. Ok. Después tenemos, ¿qué definición entonces podéis dar de la materia? Y dice, la materia es el lazo que encadena al espíritu
aquí espíritu está con E corta para referirnos al principio, ¿de acuerdo? No a los espíritus individualizados, no a las inteligencias individualizadas, ¿de acuerdo? Sino al elemento primitivo, al elemento general, espíritu. Dice, la materia es el lazo que encadena al espíritu, es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque más adelante en la siguiente pregunta o en la explicación va a decir que si no fuera por acción del espíritu, la materia estuviera en perpetuo estado de dispersión o de división, ¿sí? Eso significa que para que se dé la tabla periódica, hay una acción de un principio del espíritu, ¿de acuerdo? Un principio en su estado muy primitivo. Si no hubiera esa acción, la materia no podría formar algo, ¿sí? Porque la materia no tiene voluntad de nada. Entonces vemos cómo este principio, este espíritu como principio, ¿sí?, va a ser el que cause la transformación a la materia. Después tenemos, dice, desde vuestro punto de vista se puede decir que la materia es el agente intermediario con la ayuda del cual y sobre el cual actúa el espíritu, ¿de acuerdo? Y ahí viene una especie de colaboración entre materia y espíritu. Si el espíritu no tuviera con qué actuar, ¿cómo se desarrolla? Y si la materia no tuviera la intervención del espíritu, ¿sí?, ¿cómo se transforma también? ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta, ahora que acabamos el tema materia, dice, bueno, entonces, ¿qué es el espíritu? Con E minúscula, ¿no? Dice, el espíritu, el principio inteligente del universo, ¿de acuerdo? Y este será el punto de partida, al igual que el principio de la materia, del fluido cósmico universal, y de ahí tiene muchas variaciones. Igual este espíritu va a tener muchas variaciones hasta llegar a individualizarse en lo que somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero va a partir incluso desde el mineral, pasará por el vegetal hasta llegar al ser humano. El principio inteligente del universo. Dice, ¿cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es tan fácil analizar. El espíritu, con vuestro lenguaje, para vosotros no es nada, porque el espíritu no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo, saberlo bien. La nada no es nada y la nada no existe, ¿de acuerdo? Después vamos a ver más adelante cómo se muestra expresado la existencia de este principio inteligente. Es decir, podemos comprobar su existencia gracias a ciertas premisas, ¿no? Gracias a ciertos hechos que denotan la presencia de este principio inteligente. La 24 dice, ¿el espíritu es sinónimo de inteligencia? A ver, es un atributo del espíritu. La inteligencia es un atributo del espíritu, no es sinónimo de inteligencia, ¿de acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta cuando preguntamos, por ejemplo, ¿quiénes responden? ¿Las inteligencias? No, los espíritus, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero ambos se confunden en un principio común, ¿sí? Después tenemos, ¿el espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella? Como los colores son propiedades de la luz y el sonido es una propiedad del aire, dicen, son distintos, pero, eso es importante, se necesita la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia, ¿sí? La cual sin esto no podría ser tal, ¿no? ¿De acuerdo? Después tenemos esa unión
es necesaria también para la manifestación del espíritu, ahora sí espíritu con E mayúscula, ¿sí? O sea, necesitamos de la materia para que el espíritu, para que este principio ya individualizado se manifieste. Y dice, es necesaria para vosotros, ¿de acuerdo? Porque no estáis organizados para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no están hechos para eso. Y aquí va a abrir un tema que se trata en el libro número 2 y en el libro de los medios, ¿de acuerdo? De cómo nosotros, teniendo una porción de materia, ¿sí? Lógicamente nuestra porción de espíritu, nuestro espíritu anima esta materia, ¿cómo podemos tener comunicación con espíritus que no muestran una materia? ¿De acuerdo? Y en esto la respuesta es del perispíritu, pero en algún momento hablaremos de eso, ¿no? Que es el lazo que va a unir el espíritu y la materia para que se pueda dar esta comunicación a través de un medio, ¿sí? Lógicamente, una vez que nosotros estemos desembarazados de la materia, ya podemos establecer comunicación directa, ¿no? Ok. Pero, entonces dice, para ir concluyendo en estos tres elementos, espíritu, materia, y pregunta, ¿habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu? Dice, sí. Y por encima de todo esto, de todo eso, Dios, el creador, el padre de todas las cosas. Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe. La Trinidad universal. ¿Sí? Y ahí vamos centrándonos en el tema. Dado que ese fluido universal o primitivo o elemental es el agente que emplea el espíritu, constituye el principio sin el cual la materia estaría en perpetuo estado de división y no adquiriría jamás las propiedades que le otorga la gravedad. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Tenemos preguntas? ¿Seguimos todo? Bien. Entonces esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos con Dios? ¿Para qué están? ¿Cuál es el propósito en la existencia de estos dos elementos? Y tenemos una expresión de Jesús en el que dice, estamos en Él como Él está en nosotros. ¿De acuerdo? Hablando de Dios. Sin embargo, si nosotros miráramos bajo la óptica panteísta, ¿sí? Podríamos decir, a ver, ¿cómo es esto? Jesús diciendo que estamos en Él como Él está en nosotros. ¿No? O sea, nosotros tenemos una parte de Dios adentro, estamos en Dios. ¿Qué es Dios? Es la naturaleza. ¿Cómo estamos en Él? ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí está mostrando otra cosa más importante, que es la utilidad de estos tres elementos, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces dice, para esto necesitamos recurrir a la Génesis. Dice en el ítem 24 del capítulo 2 de la Génesis, dice, la naturaleza entera está sumergida en el fluido divino. Ahora bien, en virtud del principio según el cual las partes de un todo son de la misma naturaleza y tienen las mismas propiedades que el todo, cada átomo de ese fluido, si así podemos explicarlo, posee el pensamiento, es decir, los atributos esenciales de la divinidad. Y dado que ese mismo fluido está en todas partes, todo está sometido a su acción inteligente y a su previsión, a su solicitud. ¿De acuerdo? Es decir, sí, de alguna manera vemos que Dios está en la naturaleza, pero está, ¿en qué forma está? Entonces, si recordamos a Spinoza, él planteaba ya esto, ¿sí? Sin embargo, hay una parte donde él menciona los atributos y donde va a explicar que en efecto Dios está en todo, porque
en toda la manifestación, tanto inteligente como material, se muestra las leyes de Dios, ¿de acuerdo? Es decir, no está Dios porque están sus leyes, y las leyes tienen la misma característica que Dios, es decir, estas leyes que funcionan en la materia y en el espíritu son eternas, son inmutables, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Dios está en la naturaleza, en las dos realidades, pensamiento y materia, ¿sí? Pero va más allá el propósito. Vamos a ver. Dice, no habrá ningún ser, por más ínfimo que lo imaginemos, que no esté de algún modo saturado de él, ¿sí? Nos encontramos pues constantemente en presencia de la divinidad. No podemos sustraer su mirada a ninguna de nuestras acciones. Nuestro pensamiento está en contacto incesante con su pensamiento. De modo que es lógico que se diga que Dios ve hasta los más recónditos pliegues de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Entonces, estamos entendiendo, es un solo cuerpo en el que estamos nosotros, pero sin caer en el panteísmo. ¿De acuerdo? Sin querer nosotros ser una porción. Sin embargo, no estamos fuera de su ámbito, fuera de su creación, ¿sí? Somos la creación de Él. Entonces, ¿qué pasa? En el número 27 del capítulo 2 dice: Dios está en todas partes en la naturaleza, así como el espíritu está en todas las partes del cuerpo. Y este es un ejemplo que nos ayuda a comprender mucho, ¿no? Cuando nosotros tenemos una impresión corporal, ¿sí? Nos tocamos una parte del cuerpo, ¿quién recibe en última instancia esa impresión? El cerebro no, el espíritu. ¿De acuerdo? El cerebro es un órgano, el sistema nervioso central es un órgano. ¿Quién recibe en última instancia la impresión de la experiencia material? Va a ser el espíritu, ¿sí? Por eso dice, así como el espíritu está en todas partes en el cuerpo, por ejemplo, nosotros podemos tener conciencia de nuestros pies sin ser los pies, pero tenemos conciencia de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y mediante la voluntad, si queremos mover un dedo, ¿sí? Simplemente lo hacemos, ¿sí? Ok, esta es una de las partes que también va a dar paso al estudio de la mediunidad, ¿no? Donde se estudia más a fondo cómo el espíritu es consciente de todo nuestro aparato glandular en este caso, ¿ya? Después tenemos, en la Génesis mismo dice, de ahí se puede asimismo deducir, no acabamos de leer el anterior, ok. Entonces, estamos con el ejemplo del espíritu y el cuerpo, ¿no? Hablando de Dios y la naturaleza. Todos los elementos de la creación se encuentran en relación constante con Él. Entonces, aquí esta palabra ya muestra otra cosa. ¿Cómo se relacionan con Él? Es decir, no están aislados. Como Descartes creía, no son dos realidades distintas, ¿sí? Están relacionados, ¿de acuerdo? Constantemente con Él. Así como todas las células del cuerpo humano se encuentran en contacto inmediato con el ser espiritual. ¿De acuerdo? Entonces dice, de ahí se puede asimismo deducir la solidaridad entre la materia y la inteligencia. ¿De acuerdo? De la materia a la inteligencia y de la inteligencia a la materia. La solidaridad de todos los seres de un mundo entre sí. ¿De acuerdo? Es decir, en nuestro globo, todos los seres, desde el animal, ¿de acuerdo? El ser humano, ¿sí? El vegetal, todo está funcionando de una manera armónica, de una manera solidaria. Por eso, en uno de los denunciados de León Denis dice, venimos del vegetal, venimos del mineral, pasamos por el vegetal y llegamos al ser humano. Todo se eslabona, desde el mineral hasta el arcángel. ¿De acuerdo? Y esta es un mensaje recibido de Kahneman en la Sociedad de París, 1867. ¿Sí? Hasta aquí.
¿Vamos comprendiendo? ¿Hay alguna duda al respecto? Entonces podemos entender por qué cuando decimos, si recordamos una de las diapositivas anteriores, por qué Leon Denis mismo dice, por qué el espiritismo es la gran síntesis de todo el pensamiento y de la ciencia, ¿sí? Herculano Pérez también dice, es la síntesis del pensamiento moderno. ¿Y por qué Allan Kardec dice que la fuerza del espiritismo radica en su filosofía? ¿Sí? Porque es a través de estos medios, a través de darnos cuenta de tanto el proceso filosófico como las propuestas de la doctrina, como el espiritismo tiene una base sustentable, un punto de partida para las nuevas cosas que vendrán. ¿Sí? Hay cosas de las que ya no se puede dudar y hay cosas que el espiritismo, partiendo de los hechos, las demuestra. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Estamos? Entonces, como última instancia, vamos a tomar una frase de la Génesis en que dice: un miembro se agita, el espíritu lo siente. Una criatura humana piensa, Dios lo sabe. Estamos en relación permanente con Él. Y de tal forma está integrada esta Trinidad universal que muestra en esa integración el sentido providencial que todas las cosas tienen. Nuestra vida, nuestra experiencia material, todos los seres que están alrededor son parte de ese inicio, son parte de esa causa primera, ¿sí? Y en todo esto, en estos tres elementos, muestra el sentido providencial de todo. Hay muchas cosas que no podemos entender. Sin embargo, el entender que hay una solidaridad en todo lo que pasa, ¿sí?, es bastante satisfactorio. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. O sea que si llevamos todo esto a la interpretación del catolicismo como tal, a la Trinidad que maneja el catolicismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diríamos que es exactamente lo mismo, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, que podríamos analogar con la materia, y el Espíritu, digamos. El Espíritu Santo, ya. Salvo que ahí dentro del catolicismo, ese es uno de los postulados de la tradición mística del catolicismo, ¿ya? En el que menciona, bueno, Dios, ¿sí? Después tienes el Hijo, que es Jesús, ¿sí?, como modelo de todos los hijos, que somos todos, ¿de acuerdo? Pero Jesús es modelo. Y el Espíritu Santo muestra el nivel al que puede llegar un espíritu. Todos vamos a llegar a ese nivel de Espíritu Santo, ¿sí? Y en esa muestra también está mencionando a todos estos espíritus superiores. El Espíritu Santo no es nada más que el Espíritu de verdad, para hacer más simple la respuesta, ¿ya? Entonces tenemos Jesús como modelo, guía moral y ético de la humanidad, este Espíritu de verdad y Dios, ¿de acuerdo? Es una forma de Trinidad. Jesús tuvo una experiencia material, ¿de acuerdo? Pero el ser ya no es materia, ¿de acuerdo? Jesús es espíritu, un espíritu de primer orden, elevado, que necesitó de ¿qué? Igual que nosotros, necesitó de esta solidaridad entre Dios, materia y espíritu para llegar a eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Jesús ya no necesita de experiencias materiales, nosotros todavía sí. ¿De acuerdo? No. Acordémonos del inicio. Cuando Dios crea, el Espíritu dice, a todos, el Espíritu inicia iguales todos, simples e ignorantes. ¿De acuerdo? Si hubiera Jesús nacido, fuese creado directamente con toda su elevación, mostraría la injusticia de Dios. ¿Sí? Jesús tiene el mismo principio que nosotros, salvo que es nuestro hermano mayor, por decirlo así. ¿Ya? Claro, llegó a ser un espíritu elevado y allá tenemos que llegar todos. ¿Sí? ¿Preguntas?
Estamos, ¿no? Entonces, damos por terminada la exposición. Quisiera